Bienvenidos a este evento de Transmute Yourself llamado 3 estrategias para liberarte del sentimiento de culpa. Quiero primero que todo agradecer de corazón la presencia de todos ustedes acá. Estoy segurito que les va a ayudar mucho este evento. Entonces, este evento va a constar de dos partes. Primero, una introducción sobre qué es este sentimiento de culpa del cual estoy hablando. Vamos a hablar entonces sobre qué es, cuáles son sus consecuencias y un poco sobre el origen del mismo. Y luego les voy a brindar esas 3 estrategias que les he mencionado, que quiero brindarles para poder liberarse de este sentimiento. Bueno, primero que todo, este sentimiento de culpa es una emoción que tendemos a sentir en los momentos que nuestras acciones o nuestros pensamientos no están alineados a como nosotros esperamos, es decir, a nuestra propia expectativa, a lo que creemos que deberíamos de, a cómo creemos que deberíamos de actuar o a cómo creemos que los demás esperan de nosotros. Esto lo hace esta emoción por medio de una sensación de que serás castigado si haces algo malo o si te salís, digamos, de los parámetros que son correctos. El problema es que si tenemos un sistema de creencias alrededor de lo que es correcto o incorrecto, que es muy rígido, el problema de eso es que uno tiende a sentir este sentimiento de culpa muy a menudo y puede limitarte de muchas maneras en tu vida. Por ejemplo, consecuencias del mismo pueden ser que sintas que no mereces lo que tenés o que te dificulte obtener las cosas que querés porque sentís sencillamente que no las mereces al sentir esta culpa. También puede hacer que uno tienda a sobreanalizar lo que hace y lo que dice para no cometer un error o para no hacer sentir mal a otra persona, por ejemplo. O tiende a hacer que uno sobreanalice lo que ha dicho o ha hecho por lo mismo, ¿verdad? Por tratar de hacer todo correcto y tratar de prevenir que eso vuelva a ocurrir. También tiende a llevar, digamos, a uno al perfeccionismo, que tiende a ser algo que cansa mucho y estresa. Puede hacerlo a uno sobrecomplaciente también. Con eso quiero decir que uno se olvida de sus propias necesidades y solamente trata de cumplir o de complacer a los demás porque se siente culpable si uno mismo trata con sus propias necesidades o las satisface. Y por último también tiende a generar una cierta humildad exagerada, una cierta modestia un poco que puede ser demasiado porque hace que no reconozcamos nuestros propios logros y que los minimicemos por lo mismo, por hacernos sentir culpables si lo hacemos. Entonces, el origen de este sentimiento de culpa suele venir mayormente, ¿verdad? Aunque puede variar, pero suele ser basado en nuestra crianza, en cómo somos criados con este sistema de premios y castigos. Nos premian si hacemos algo bueno y nos castigan si hacemos algo malo o nos regañan. Entonces, este sentimiento de culpa viene a ser prácticamente la voz en nuestra cabeza de nuestros padres, nuestros maestros, amigos o aún de cómo interpretamos ciertas experiencias que nos trataron en su momento de guiar por el camino correcto. Lo que ocurre es que estas son voces que algunas veces son desfasadas. En su momento esas personas creían que era lo correcto y está bien. Es decir, ellos hacían lo mejor posible. El problema es que muchas veces esto ya no está funcionando en el momento, porque viene del miedo. Esta emoción de la culpa viene del miedo a la reprensión en nuestra cabeza que sufriríamos si hacemos algo malo. El miedo en sí tiene su propósito, ¿no? Y esta emoción también que es, de nuevo, mantenernos en ese camino. Es decir, y lo cumple. Es un excelente motivador para ello. El problema es que su energía suele ser destructiva a largo plazo porque nos estresa, nos genera cortisol, nos pone en estado de lucha y huida y esto puede, por ejemplo, debilitar nuestro sistema inmunológico, puede causar insomnio, ansiedad, taquicardia, sudorosidad de las manos y otras cosas. Entonces, al final, no necesariamente es la única manera en la cual nosotros podemos actuar, digamos, de una forma, entre comillas, correcta, sino que existen otras maneras y lo vamos a explorar ahora en su momento. Quiero hablar ahora sobre estas 3 estrategias que quería mencionarles de cómo manejar y cómo liberarse del sentimiento de culpa. La primera estrategia es
observar tu estado interno e indagar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando nosotros sentimos este sentimiento de culpa, lo que suele ocurrir es que reaccionamos directamente sin ver qué es lo que está pasando. Con la estrategia de observar tu estado interno e indagar, lo que hace es dar un pasito hacia atrás y ver qué está pasando, qué estoy sintiendo, qué me estoy contando, qué tan cierto es eso. Y así uno puede, digamos, desmentir esas creencias, esas ideas que en ese momento lo están atrapando en ese círculo de la culpa. Entonces, las preguntas que yo recomiendo hacer, claro, pueden variar de acuerdo a la persona o al caso, pero esto es lo que yo recomiendo, es preguntarse qué sentís y a dónde lo sentís en ese momento, cuando sentís la culpa, digamos. ¿Qué historia te estás contando en tu cabeza que hace que te sientas así? Muchas veces son historias subconscientes que están corriendo prácticamente en la parte de atrás de nuestra mente. Pero si nos concentramos en el cuerpo, si tratamos de conectar un poco en el silencio, podemos escuchar qué son esas historias. Y una vez que escuchamos qué es lo que nos estamos contando, podemos analizarlo, podemos preguntarnos si estamos seguros completamente que eso es cierto. Esa es la parte de la indagación, ¿verdad? Podemos preguntarnos también cómo nos está afectando el creer esa historia en ese momento y quién seríamos o cómo seríamos si no lo creyéramos. Quiero hacer un pequeño ejemplo de mi propia vida, de cómo, de una situación que en el pasado, ¿verdad?, me ha causado algo de culpa y cómo podemos aplicar estas preguntas con ello. Así tal vez también les puede servir a ustedes como ejemplo. Entonces, algo que siempre o en el pasado me ha causado mucha culpa es cuando me preguntan sobre mi experiencia de vida, de dónde he vivido y de qué idiomas manejo. Normalmente mi reacción es tratar de ser lo más modesto, lo más humilde posible, de minimizarlo y algunas veces ni siquiera lo cuento o trato de evadir el tema. Ese ha sido, digamos, lo que he hecho en el pasado. Digamos que lo hiciera, que hablara y me expresara libre y objetivamente sobre dónde he vivido y qué idiomas he aprendido. Digamos que lo hago. Entonces, en el pasado lo que solía ocurrir era que sentía culpa. Después me sentía como que, algo hice que no está bien, como fui arrogante, no sé. Entonces, puedo preguntarme, digamos que ya pasó la situación. Si tengo un momentito de reflexión, ¿qué siento, verdad? ¿Y a dónde lo siento? Normalmente esa culpa la siento en el plexo solar, de una forma como un pequeño calor o una presión en el plexo solar, ¿verdad? Y en el pecho. Luego, ¿qué historia me estoy contando en ese momento? Lo que me cuento es que fui arrogante y que hice sentir a la otra persona mal al decirle esa historia mía. Ahora, ¿puedo estar completamente seguro que eso es cierto? La verdad que no puedo estar seguro que fui arrogante o que la otra persona me percibió como arrogante. Tampoco puedo estar seguro de qué emoción generé en la otra persona. Y al final, si me quedo un momentito más en este punto, me daría cuenta que si así fue, si la persona me percibió como arrogante, fue a través de su lente. Yo no puedo controlar eso. Y si así fuera, pues así es, ¿verdad? No es necesariamente algo malo. Si fui objetivo, si simplemente dije las cosas, pues así fue. Entonces, al final no es cierto que yo puedo en sí generar alguna emoción, digamos, de hacer sentir pequeña a otra persona o algo así al contar mi historia, porque eso depende de la otra persona. Entonces, al desmentir, digamos, un poco esta historia que yo me cuento en la cabeza, puedo también preguntarme cómo me afecta cuando yo lo creo. Cuando yo creo que estoy afectando a la otra persona o que estoy siendo arrogante, me siento mal y hace que intente hacerme pequeñito, ¿no? Minimizar mis propios logros, no hablar, esconderme, callarme y no brillar prácticamente, no me permite expresarme. ¿Cómo me sentiría si no creo esa historia? Esa es la gran pregunta. Si yo dejo eso por un momento, sería objetivo, me expresaría y punto. Que piense o que no piense algo la otra persona me daría prácticamente igual. Entonces, este proceso de indagación creo yo que es muy importante hacérselo, en especial si uno tiene un momentito libre. Uno puede tal vez llevar un diario de culpa, tal vez, o de juicios propios. Y al final del día tal vez escribir en qué momento uno se sintió culpable y hacerse estas preguntas.
A otras personas también les ayuda preguntarse de dónde viene esto, dónde lo aprendieron, y también es válido, lo que le ayude a cada quien, ¿verdad? Ahora, este es el paso número uno, ¿verdad? La primera estrategia. La segunda que les quiero brindar, o de hecho antes de decirles eso, quiero decirles que este proceso que estaba hablando de indagación se suele hacer al inicio tal vez un poco lento, un poco como con cierto tiempo, pero luego se hace automáticamente. En el momento que viene tal vez la culpa, uno puede enfrentar ese pensamiento inicial que uno está teniendo tal vez, o chequear con esa emoción que uno tiene y preguntarse qué está pasando. Y en cuestión de microsegundos o segundos uno puede indagar y ver que en realidad es solo otra historia más, solo otro pensamiento más que uno está teniendo, que no es cierto. Y eso prácticamente previene que esa semilla, que puede ser ese pensamiento, esa semilla de la culpa, germine. Simplemente queda como una semilla que no crece y el resultado es que uno es más auténtico y al final el resultado es la paz. Bueno, vamos con esta segunda estrategia que quería darles, que es escuchar a tu guía interno. Vamos a ver cómo explico este punto. Algunos lo llaman intuición, ¿verdad? Otros lo llaman corazón, hablar de corazón o tomar decisiones con el corazón. Para mí es esa voz que al escucharla uno sabe que lo que uno está haciendo está alineado consigo mismo. ¿Cómo uno puede saber? Uno lo sabe prácticamente porque siente mucha paz al tomar, digamos, decisiones o al pensar o actuar de acuerdo a esta guía interna o guía interno. Entonces, a mi parecer, para explicar un poco más qué creo de esto, algo que tenemos todos en común es nuestra fuente, de dónde venimos. Yo creo que tenemos un origen divino todos. Todos venimos de una fuente divina de paz, de amor y de aceptación, aceptación de uno mismo y de otros. Y esto tiene una voz que la podemos, digamos, llevar a cabo en la vida diaria, con cómo actuamos y cómo vivimos. Pero lo que son los dogmas, prejuicios, enseñanzas, cosas que tal vez ya no nos funcionan, las van tapando. El ego en sí tapa muchas veces esa voz y no nos permite escucharla. Bueno, entonces en mi experiencia, cuando nosotros logramos alinearnos con esa voz y podemos vivir un poco más apegados a lo que nos dice esa voz, el resultado, como decía, es paz. Y la paz no es compatible con la culpa, ni con el estrés siquiera. Creo yo que ese estado natural de paz es lo que somos. Ahora, esto es un poco abstracto, ¿verdad? Quiero concretizarlo un poquito con una actividad, una acción que pueden llevar a cabo tal vez que es más práctica tal vez. Y es con respecto a los valores. Creo que todos o la mayoría de nosotros sabemos lo que son los valores. Tienden a ser, digamos, principios que nos inculcan desde pequeños, maestros, padres o que aprendemos, ¿verdad? Que nos guían en nuestra vida. Como yo decía al inicio, algunas veces estos principios o estos valores tienden a ser un poco rígidos y pueden estar desfasados. Entonces, la práctica que quiero invitarles, digamos, a hacer es enumerar, enlistar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos valores con los cuales uno ha vivido su vida hasta el momento? Puede ser una lista de entre 5 y 10 valores y examinarlos y tratar de, digamos, actualizarlos escuchando nuestra voz interna. ¿Cómo sabemos que es nuestra voz interna? Porque se siente bien, no sentimos tensión, no sentimos tampoco que es algo muy rígido o que es algo muy dictatorial en nuestra mente, sino que es algo abierto que resuena con nosotros, digamos, con nuestra esencia. Entonces, mi invitación es esa, enlistar esos 5 o 10 valores, tratar de ver cuáles funcionan, cuáles ya no funcionan y tal vez actualizarlos. Puede ser actualizar el valor o cambiarlo o actualizar la definición que tenemos del valor. Vamos a ver que si vivimos un poco más apegados a esta nueva definición, vamos a sentir paz. Y quiero regresar un poco a eso de apegados. Yo creo que si escuchamos verdaderamente esa voz interna, no necesitamos reglas, ni siquiera tal vez necesitamos hacer ese ejercicio. Vamos a actuar con amor, no vamos a hacerle daño al prójimo, por ejemplo. No vamos a robar, probablemente no vamos a mentir. Vamos a hacer las cosas que se alinean verdaderamente a nosotros.
Pero este ejercicio puede traer un poco de conciencia y algo un poco más concreto, más práctico, que simplemente tenerlo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, este es el ejercicio que quería darles para la segunda estrategia. Ahora, la tercera estrategia es comprender que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos. La culpa, este sentimiento muchas veces viene como resultado de ciertos eventos, ciertas acciones que hemos tomado en el pasado de los cuales no estamos orgullosos. Tal vez actuamos de una forma indebida, insultamos, ofendimos a alguien o hicimos algo que no queríamos hacer. Y lo que suele ocurrir es que tenemos miedo a regresar a eso, a que vuelva a ocurrir y sentimos esa culpa antes de que un evento similar venga. Pero si en vez de dirigir nuestra energía al pasado, a eso que hicimos, a esa culpa que podemos tener o remordimiento, si logramos entender que en cada momento, que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos, dadas las circunstancias, dado lo que pensamos, lo que pensábamos en ese momento y lo que sentíamos en ese momento, dado en sí nuestro sistema de creencias de ese momento, en sí no hay nada de qué arrepentirse, todo ha pasado a como ha tenido que pasar. Y este punto nos puede ayudar mucho a perdonarnos a nosotros mismos y dejar atrás la culpa. Este punto también es importante para perdonar a otros, porque si nos damos cuenta que no solo nosotros hacemos siempre las cosas a como pensamos que son lo mejor, sino también los demás, nuestros padres, todos siempre han hecho las cosas a como ellos han creído que era correcto en esos momentos. Entonces también nos puede ayudar a liberarnos del rencor que podamos tener. Y liberarse de la culpa y liberarse del rencor es libertad. Es paz, y la paz no es compatible, como decía antes, con la culpa ni con el estrés. Bueno, entonces el ejercicio que quiero darles concretamente para esta tercera estrategia es hacerse una pregunta, hacerse dos preguntas de hecho. Enlistar uno o dos eventos importantes en su vida que les cause algo de culpa, de los cuales no estén orgullosos. Preguntarse qué fue lo que pasó y por qué te causa tanta culpa. ¿Y qué lección te dejó esa experiencia? El pasado es muy útil por la sabiduría que nos puede brindar. Entonces, si vemos el pasado desde esa lupa, digamos, desde esa lente, es algo mucho más positivo que simplemente tratar de ver cómo pudo ser diferente, porque eso es lo que normalmente nos genera culpa, el tratar de cambiar el pasado en nuestra cabeza, que no se puede. Entonces, ¿qué lección te dejó? Y la segunda pregunta, que es muy poderosa, es explicar tal y como si le explicaras a un niño, como si estuvieras hablándole a un niño, cómo esa situación no pudo ser diferente. Vas a ver cómo te das cuenta, es como un jueguito mental, cómo te das cuenta que al final no pudo ser de otra forma. Actuaste de acuerdo a tus creencias y a tus emociones de esos momentos y tuvo que ser de esa forma. Bueno, estas han sido las tres estrategias que quería brindarles el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que les ayude, que les sirva. Voy a leer, si acaso tienen alguna pregunta, la voy a contestar ahora. Tal vez no vaya con todas las preguntas. Vamos a ver cuánto tiempo toma. Veo que por el momento no hay ninguna pregunta, lo cual está bien también. Quiere decir que todo ha sido muy claro. Ok, aquí hay una pregunta de Carola. ¿Cómo saber diferenciar entre un valor inculcado que no funciona y un valor elegido conscientemente? Uf, qué buena pregunta. La respuesta para esto es ver qué es lo que funciona y qué no. Cuando yo digo elegir conscientemente los valores, puede ser que un valor fue inculcado y que está bien, que sí está funcionando. ¿Cómo sabemos que está funcionando? Porque nos sentimos bien, sentimos paz. ¿Cómo sabemos que no está funcionando? Porque nos mantiene rígidos, nos mantiene prácticamente en una prisión con un pequeño dictador en nuestra cabeza que nos mantiene culpables si nos salimos un poquito digamos, de ciertos principios. Entonces, esa es la forma. Si nosotros revisamos el valor y nos sentimos bien, vemos que funciona, entonces eso sí funciona. Y si vemos que no nos funciona, entonces va por ese lado. Quiero dar un ejemplo con esto. Por ejemplo,
la armonía. La armonía es un buen ejemplo. Muchas veces nos inculcan ese valor, pero tal vez la manera en que lo aprendimos y que lo estamos utilizando el día de hoy es para evitar conflicto, para evitar cualquier cosa que nos haga expresarnos mucho, y al final lo que genera puede ser culpa, culpa porque uno no se está expresando. Entonces, sí, uno puede tener ese valor de la armonía, pero puede tal vez redefinirlo o actualizarlo de una forma que te deje la apertura para poder expresar tus necesidades en los momentos que lo requiera, y no que sea como una medida solo para evitar conflicto. En ciertos momentos el conflicto puede ser necesario para poder arreglar ciertas situaciones. Entonces, ese es un ejemplo, el conflicto. Otro puede ser la humildad, el respeto. Revisar exactamente cómo definimos el valor y cómo funciona y cómo no funciona para poder actualizarlo. Ok. Otra pregunta que veo acá es cómo hacer para que no te importe tanto la opinión de los demás. Perfecto. ¿Cómo hacer para que no te importe tanto la opinión de los demás? El punto importante ahí es por qué te importa tanto la opinión de los demás, ¿verdad? Es hacer la indagación, y esto es muy individual en cada persona. Si uno tiene completa, digamos, confianza en sí y confianza en que lo que está haciendo es una expresión genuina de uno mismo, la opinión de los demás va a perder importancia. Entonces lo que yo recomiendo es hacer esas preguntas que hice anteriormente. ¿Qué historia me estoy contando? Por ejemplo, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué tan cierto, por ejemplo, es que la opinión de los demás puede tener un efecto en mí? Eso puede ser un ejemplo. Al final no puede tener un efecto. Lo que sí puede tener un efecto es los pensamientos que tenemos sobre la opinión de los demás, el cómo nosotros nos criticamos, cómo nosotros nos juzgamos de acuerdo a la opinión de los demás. Y si nosotros observamos eso y crecemos un poquito, desarrollamos un poquito de amor propio, vamos a darnos cuenta que la opinión de los demás no va a tener tanta importancia, sino la opinión de nosotros mismos sobre nosotros mismos. Ahora, otra preguntita. ¿Cómo controlar los pensamientos recurrentes? A pesar de saber que quizás no pudo ser diferente una situación, es complejo controlarlo a nivel del pensamiento recurrente. Y es muy cierto, los pensamientos recurrentes suelen molestar mucho. Yo personalmente los he tenido y sé lo que es. Aquí existen muchas técnicas, ¿no? Pero creo que lo primero de nuevo es indagar, ver si es o no cierto el pensamiento. Mi experiencia es que cuando uno logra indagar y logra desmentir la historia, logra dejar de creerla, el pensamiento ya sea que te deja o se pierde su poder. Es decir, uno puede observarlo con menos intensidad, con menos emoción. El pensamiento tal vez ahí va a estar, uno lo puede ver como, ah, mira, ahí está el pensamiento que regresa. Y simplemente uno lo ve y regresa a lo que está haciendo. Puede volver otra vez. El ejercicio ya viene ahí de lo que le llaman mindfulness, o regresar al presente. Algo que a mí me funciona, porque algunas veces me ocurre que no puedo dejar algún pensamiento. Ya sé que no le creo al pensamiento, ya sé que simplemente mi mente, que muchas veces es como un CD rayado. Ocurre, hay muchas personas que tienen una mente así, un poco fuerte. Lo que hago es, si tengo el tiempo, me puedo acostar 3 a 5 minutos en una cama o en un sofá, por ejemplo, si tengo ese tiempo, respiro y me concentro en en la respiración. Me enfoco, como digo, 2, 3 minutos. El pensamiento va a venir, se va a ir. Se va a venir, se va a ir, pero estoy enfocado completamente en la respiración y se va. Al cabo de 2 o 3 minutos ya no está. Y como ya indagué en la historia, eso ya no va a tener mucho efecto en mí. No se tiene que acostar, uno lo puede hacer también sentado, de pie, simplemente respirar. Uno puede también observar, contemplar algo, contemplar, no sé si tiene una planta, o abrir la ventana, ver afuera si tiene algo de naturaleza. Contemplar, respirar y observar, ver ese pensamiento cómo viene y se va, viene y se va. Pueden verlo como una nube que tal vez no se quiere ir, que regresa y se va. Mientras uno más atención le pone, más, digamos, energía gasta en ello. Entonces, simplemente dejar que se vaya al final, y lo que queda atrás es el sol, que siempre está ahí
y ese sol es la paz. En el caso del perdón, cuando se pierde la confianza, ¿cómo se logra hacerlo? En mi caso, yo no puedo perdonar fácilmente, la confianza se ha desvanecido por completo, mi actitud no es muy agradable. Sí, ¿y cómo llegar al perdón? Gracias por esa pregunta también, Carolina. Esto regresa también a lo que nos estamos contando a nosotros mismos. Primero, creo que es importante entender que el perdón no es para desligar a la otra persona del sufrimiento. El perdón es para desligarnos a nosotros. Creo que una vez escuché o leí en algún lado que decía que el rencor, el tener rencor contra alguien, es prácticamente beber veneno y esperar que la otra persona sufra, o esperar que la otra persona muera. Es un poco exagerado, ¿verdad? Y suena cruel, pero al final quien se está haciendo daño es uno mismo, nadie más. Si uno entiende eso en primer lugar, creo yo que puede ayudar con la parte del perdón. Es cierto, la confianza es importante, pero lo primero creo que es desligarse del sufrimiento que le causa a uno mismo el perdón. El segundo paso o el segundo punto que creo que es importante es comprender que la persona que sea que te hizo tal vez perder esa confianza o que hizo daño, en sí no era la persona que estaba haciéndolo, no era, quiero decir, el alma de esa persona haciéndolo, es lo que esa persona creía en ese momento que era ella, era su ego, era una persona actuando o reaccionando y pensando de acuerdo a su sistema de valores y de creencias en ese momento, pero no era en sí la persona. Esto es un poco tal vez abstracto o profundo, pero cada persona al final actúa y reacciona a emociones. Estoy 100% seguro que la persona en sí, si deja esas capas, no hubiera hecho lo que hizo. Pero desafortunadamente así es, y todos estamos en un proceso y en un camino para poder, digamos, encontrarnos y dejar esas capas, esas máscaras. Pero en el camino, en el proceso, puede que nos hieran y pueden que hiramos a otras personas. Pero cuando entendemos eso y vemos que en realidad al final estamos todos en el mismo barco, haciendo, digamos, lo mismo, que encontrarnos a nosotros mismos, creo que también se facilita un poquito ese perdón. Mm, bueno, espero que te ayude si Carolina, esa respuesta. Si no, también puedo escribir, o me puedes escribir aparte, también podemos ver de qué forma puedo ayudar. Por último, ver una historia y pensar que no pudo ser diferente, no puede ser entendido como condescendencia. Muy buena pregunta. ¿Qué es la condescendencia al final? La condescendencia, bueno, muchas veces tiende a ser a aceptar lo mínimo, ¿no? Y no tratar o darse por vencido con algo. Lo que ocurre sí es que una historia no es nada más que eso, es algo en nuestra cabeza, es algo que ocurrió. El intentar ver la historia de otra forma, lo que estamos haciendo es intentar cambiar la historia, estamos resistiendo la realidad, resistiendo lo que es y lo que fue. Y eso solamente genera resistencia, tensión y estrés. Entonces, ¿de qué nos sirve, digamos, revisar la historia de esa manera? Podemos aprender las lecciones de nuevo. Podemos ver, sí, cómo pude haberlo hecho diferente para ver qué lección puedo sacar de ahí para hacerlo de una forma diferente a la próxima vez. Pero si nos apegamos a la historia en el pasado y tratamos de cambiarla, lo que sentimos es, de nuevo, es culpa, resistencia, tensión y estrés. ¿Y quién quiere esas emociones? Yo creo que todos queremos esa paz. Espero que ayude esa respuesta. Es la última pregunta, de hecho ya estamos a las 7:30, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado para expresar acá un poco mis ideas y espero que de nuevo haya sido algo útil para ustedes. Vamos a vernos pronto, les avisaré de mi próximo evento en su momento y que tengan un lindo fin de semana. Gracias.